Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulo 19. Génesis, capítulo 19. Vamos a leer del versículo 14 hasta el versículo 22. Esta historia, hermanos, o la parte que vamos a leer, forma parte de la historia de la salida de Lot y de su familia de la ciudad de Sodoma y Gomorra. Dice la palabra: entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba, y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y los sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Pero Lot les dijo: no, yo ruego, señores míos, he aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestras misericordias que habéis hecho conmigo dándome la vida, mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña, dejadme escapar ahora allá. ¿No es ella pequeña? Y salvaré mi vida. Y le respondió: he aquí, he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que haya llegado allí. Por ello fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Quiero hablarles en esta hora bajo el tema escapa por tu vida. Es una frase que aparece aquí en este versículo que hemos leído en la palabra de Dios. Escapa por tu vida. Hermanos, qué fatal es cuando no atendemos algunas llamadas ante peligros inminentes. Estaba leyendo, por ejemplo, allá, esto sucedió allá en Alaska. Si había, en el invierno, hay algunos ríos que se convierten, hermanos, en hielo, al menos una capa, ¿verdad?, sobre la superficie, se congelan. Y muchas veces las personas salen a divertirse a estos lagos congelados sin darse cuenta el peligro que está bajo sus pies. Pues esta historia que estaba leyendo se trató de unos jóvenes que salieron con algunos de sus maestros en un día de campo y se fueron a un lugar como ese, a un lago que estaba, a un río que estaba prácticamente congelado la superficie. Pero personas conocedores de los peligros que hay les advirtieron a un grupo de jóvenes y les dijeron: mira, no te pares sobre ese lugar, sobre esa especie de pista, porque hay un peligro, nunca se sabe la dimensión o el espesor del hielo que puede soportar, digamos, el peso de una persona. Y estos
personas que les llamaron la atención a estos jóvenes insistieron con ellos, pero ustedes saben que a veces los jóvenes se la llevan de aventureros y a veces no perciben los peligros que pueden estar más adelante, lo que puede implicar pasar por alto una advertencia. Y precisamente sucedió con estos jóvenes, no acudieron a la advertencia y 3 de ellos se fueron un poco lejos de la orilla del río y de momento se oyó aquel crujido se quebró el hielo, porque en esa parte donde ellos se pararon el hielo era el espesor era muy leve y se hundieron. A raíz de que ellos se hundieron, estos 3, imagínense, en aguas congeladas, casi hablemos de 0 grados o menos 0 grados. Los jóvenes comenzaron a gritar y ahí dentro del río pidiendo auxilio. Vinieron 2 maestros que por tal de ayudar a estos jóvenes para que no murieran ahogados, se acercaron tratando de ayudar a estos jóvenes, de sacarlos de esa situación de peligro, pero también ellos fueron presa de la misma debilidad del hielo en esa región y también ellos cayeron. Bueno, total, hermanos, se habla de 7 personas, incluyendo a los jóvenes, a 2 maestros que trataron de rescatarlos y a una persona que se unió del servicio comunitario para tratar de al menos salvar a alguno de ellos que también pereció. Estamos hablando de 7 personas, hermanos, que murieron ahogados en las aguas congeladas de ese río, precisamente porque hubieron algunos de ellos que no atendieron el llamado de peligro ante esa situación. Hermanos, en la vida espiritual también sucede lo mismo. Dios nos advierte a través de su palabra, nos llama a través de su palabra para que nosotros pongamos atención de lo que Él quiere librarnos. En este caso que vemos aquí en la Escritura, vemos esta historia, hermanos, de Lot, de la familia de Lot, él, su esposa, sus hijas y también los esposos de sus hijas, que se habían asentado precisamente ahí en esta tierra conocida como Sodoma y Gomorra. El llamado de salir, porque Dios iba a traer juicio a causa del pecado que esta ciudad cometió para con Dios. Sin embargo, a pesar del llamado de los mismos ángeles de Dios que vinieron para tratar de rescatar a Lot y a toda su familia, incluyendo a los yernos, fíjese, ellos dicen que cuando les advirtió Lot acerca de esta situación, ellos creyeron que él se estaba burlando. En otras palabras, que estaba haciendo a lo mejor alguna broma, ¿verdad?, en relación al pedirles que salieran de ese lugar porque iba a caer fuego del cielo. Hermano, hay muchas personas hoy en día que ven el llamado de Dios para que salgan de la condición de peligro en la que se encuentran, hablando del pecado y los peligros que tiene para nuestra vida. Lo ven como cosas, diríamos, como imaginaciones de los líderes o de los pastores, como exageraciones, como cosas que realmente no tienen razón de ser. Y por tanto no están dispuestos a tomar las medidas que sean necesarias para escaparse del día cuando Dios traerá su juicio a las naciones, a la tierra, a cada una de las personas a quienes el Señor pedirá cuenta de cada uno de ellos. Es decir, que hay un peligro inminente en la vida de todo ser humano que no responde a la advertencia, al llamado que Dios está haciendo de salir, hermanos, de la esclavitud del mundo, del pecado, para encontrar en Cristo Jesús la salvación, la esperanza de gloria que todo ser humano necesita antes de partir de este mundo.
Por eso, al hablar de este tema, escapa por tu vida, en primer lugar, hermanos, quiero que veamos la realidad de la esclavitud del pecado como lo peor que le puede suceder a un ser humano. Nosotros no decidimos, hermanos, en un momento determinado de nuestra vida, ser o no pecadores. Porque la Biblia dice que nosotros prácticamente nacemos ya en pecado. O sea, no es que yo decida cuando tenga 3 años o cuando tenga 5 años o cuando ya, algunos dicen a los 7 años ya la persona es consciente de sí mismo y decir, bueno, hoy decido ser pecador o decido lo contrario. Sino que el pecado, hermanos, ya es parte de nuestra naturaleza. Cuando usted y yo nacemos, ya nacemos, aun cuando pasamos por la etapa de la inocencia en cuanto a la actitud del corazón de los niños, sin embargo, ya venimos marcados por la esclavitud del pecado. Por eso decía David, y esto lo vamos a leer en el Salmo 51, que es uno de los salmos que hablan acerca de la esclavitud del pecado. Fíjese lo que dice David en el Salmo 51, versículo 5. Dice, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. O sea que David no estaba viendo el pecado en su presente, ya era un hombre, ya era rey de Israel, sino que él se remonta al vientre de la madre, donde él estuvo allí, y aún siendo diríamos un niño que estaba en desarrollo en el vientre de su madre, ya él hace conciencia que a partir de ahí, del momento de la concepción, ya él había sido, dice, concebido en pecado. Si estamos hablando que el ser humano, hermanos, todos nacemos precisamente bajo la maldición del pecado. También el apóstol San Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo número 4, quiero que vaya, el capítulo 5, perdón, vaya conmigo, en el versículo 12, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así, dice, la muerte pasó a todos los hombres. ¿Por qué? Dice, por cuanto todos pecaron. O sea, el pecado engendró la muerte. Y el pecado viene precisamente y afecta la vida de todo ser humano desde su nacimiento a causa del pecado de la primer pareja humana. Estamos hablando aquí que Adán no solamente pecó como hombre, sino también pecó como representante de toda la humanidad, porque a través de su pecado también entró el pecado en toda la raza humana, porque todos somos descendientes de Adán. O sea, llevamos esa parte del ADN espiritual, digamos, maligno, hermanos, a causa del pecado de Adán. Todos entonces nacemos en pecado. Entonces, claro, el pecado tarde o temprano, hermanos, va a traer sus consecuencias. Y vemos aquí en este pasaje de la Escritura que hemos citado, que Sodoma y Gomorra no fue una nación, hermanos, que originalmente se comportó de esa manera para con Dios. O sea, Sodoma y Gomorra viene a ser como, diríamos, las naciones que proyectan hasta dónde puede llegar la degeneración humana. Pero no olvidemos que esta ciudad, estas naciones gemelas o ciudades gemelas, como se les conoce, Sodoma y Gomorra, comenzaron a lo mejor con una pequeña población que decidieron unirse, una familia o quizás un clan, ¿verdad? Habían ahí niños, habían personas que nunca se imaginaron
que su vida o su país, su nación, más adelante iba a representar prácticamente lo que significa la degradación humana. Pero poco a poco, hermanos, cuando no hay, digamos, un freno al pecado, cuando no hay algo que detenga la degeneración que implica el pecado, hermanos, en la vida del ser humano, se va degenerando. Al grado que vemos hoy en día, por ejemplo, se ha leído el caso de muchos jóvenes en otros países, en Estados Unidos, bueno, aquí no es la excepción, jovencitos de cortas edades, digamos de 10, 11, 12 años, que se han convertido ya en homicidas y que muchas veces no tienen arrepentimiento ni remordimiento por aquellas cosas que han hecho. Y uno se pregunta cómo es posible que un jovencito de esa edad pueda tener un corazón tan contaminado para poder hacer todas aquellas cosas que van en contra de sus prójimos y en contra de su propia vida, en contra de su propia familia, en contra de su propio país, de su sociedad. Y uno se pregunta ¿por qué? Y si nos remontamos a unos 5 o 6 años atrás, recordaríamos a ese joven como un niño que a lo mejor jugaba pelota ahí en la calle, que a lo mejor jugaba trompo, ¿verdad? Chibola, todos los juegos que comúnmente en nuestro medio hemos jugado, hermanos, como una persona inocente, pero que al no tener un freno, hermanos, de lo que es la degradación del pecado, eso va en aumento hasta que llega, hermanos, a denigrar totalmente el carácter de una persona o lo que es la vida de una persona. ¿Por qué? ¿Por qué se dan estas cosas? Hermanos, porque somos pecadores, porque nacemos en pecado. Y si no hay una forma como detener, hermanos, el deterioro mortal del pecado en nuestras vidas, el pecado nos va a llevar allí. Yo recuerdo a un predicador famoso que un día vio a una persona ebria que iba moviéndose por toda la calle, ¿verdad? Ahí como normalmente lo hacen las personas que están bajo los efectos de mucho alcohol, que van de un lado a otro y cayéndose y levantándose. Y este predicador dijo: por la misericordia de Dios, dice, yo no soy o no estoy viviendo como esa persona está viviendo. Él reconoció que si no hubiera sido por la gracia de Dios que llegó a él y que él respondió de una manera favorable al amor de Cristo, a la libertad que Cristo trae, hermanos, al pecador, hubiera sido igual o peor a esa persona. Y creo que cada uno de los que conocemos a Cristo, hermanos, tenemos que decir lo mismo. Que si no hubiera sido por la gracia de Cristo que llegó a nuestra vida, hermanos, no sabemos exactamente quiénes seríamos o a dónde estaríamos. Probablemente algunos de nosotros ya ni estaríamos vivos, como el caso que les habla. Si no hubiera sido por la gracia de Dios, la verdad que no sé qué hubiera sido de mi vida el día de hoy. Hermanos, porque es la misericordia de Dios. Pero vea cómo el efecto del pecado, hermanos, va carcomiendo, va destruyendo al género humano, lo va esclavizando poco a poco, ¿verdad? Llega a un punto en que la persona se siente tan atrapada, tan atado, que no se puede salir de la condición en la que está. Estudiamos para los que están en los grupos familiares, la semana pasada estudiamos un pasaje de la carta a los Romanos también, en el capítulo 1. ¿Recuerdan algunos? Estamos pasando aquí examen, lista, hermano, de los que asisten o no asisten. Pero fíjese, solamente para recordar, porque tiene que ver con lo que estamos hablando. Pablo aquí en el capítulo 1 habla de una generación, de esa generación, digamos, no solamente en el tiempo de Pablo, sino a futuro.
una generación que se levantaría, hermanos, con estas características. Imagínense lo que le voy a leer. Estas características. Dice: estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Imagínense todas las características que menciona aquí el apóstol Pablo de personas, de seres humanos. No está hablando Pablo de demonios. No está hablando Pablo de seres de otros mundos, porque ni los hay. Al menos la Biblia no lo dice, ¿verdad? Sino que está hablando de seres humanos que un día fueron engendrados en el vientre de la madre, que un día nacieron como bebés, que estuvieron en las cunas, que estuvieron, hermanos, en su infancia, inocentes, como niños, pero que fueron creciendo, hermanos, sin freno del pecado en sus vidas, que no tuvieron, hermanos, diríamos, el ingrediente espiritual que hace posible que el progreso de la degeneración humana se detenga, hermanos, por obra de Dios. Y todo esto que menciona el apóstol Pablo, con todas estas características, dice, hay una razón. ¿Por qué? Porque dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. En otras palabras, expulsaron toda idea de Dios de su mente, de su corazón. Oyeron como este país, creo, hermanos, El Salvador es uno de los países privilegiados en el mundo. Somos uno de los países que hemos tenido, hermanos, la luz del Evangelio prácticamente 100% de todos nuestros habitantes. Porque no creo que en este país, hermano, exista un ser humano, una persona que no haya escuchado o se le haya testificado o haya visto o haya oído por algún medio de comunicación, hermanos, o haya leído acerca de Dios. Ahora, claro, todo ese conocimiento que ahora tenemos de Dios nos vuelve más responsables. Porque no es lo mismo, hermanos, la responsabilidad que tiene una persona que nunca haya oído ni haya tenido idea de Dios, que aquellas personas que han oído, que se les ha testificado, que han leído o que han visto en algún medio o escuchado la palabra de Dios. Entonces dice la Escritura que habiendo conocido a Dios, sabiendo que Dios existe, sabiendo que Dios se ha revelado, dice, no le glorificaron. Pero ¿por qué no le glorificaron? Porque su razonamiento, hermanos, su razonamiento, dice la palabra, fue envanecido. O sea, el envanecimiento del razonamiento es llegar a creerse mejor que Dios o creerse Dios. Muchas personas niegan a Dios. Dicen, no existe Dios. Dios, dice, es lo que yo toco. Dios es mi dinero. Dios es lo que yo pienso. Dios es lo que yo hago. Pero no existe Dios. Hay personas que han llegado a ese punto, hermanos, porque su razonamiento, es decir, su inteligencia, su intelecto, su capacidad de razonar como humano se ha envanecido y ha sacado a Dios del corazón. Hermanos, y cuando una persona definitivamente saca a Dios de su mente y de su corazón, hay un solo camino. Esa persona va a terminar
de una manera degenerado en su parte moral, en su parte espiritual y en todas las cosas que esta persona pueda hacer, hermanos, va a terminar como Sodoma y Gomorra, porque Sodoma y Gomorra comenzó como comienza toda una nación normal, pero se degeneró en el camino, en el paso de los años, porque no hubo realmente un temor a Dios, un reconocimiento a Dios que detuviera precisamente, hermanos, ese ciclo o ese proceso de degeneración espiritual al cual llegó este pueblo. Hermanos, por eso creo yo que hoy en día, de la misma manera, el pecado es la mayor esclavitud que el hombre sufre. Hay personas que no están en una cárcel, pero son reos de su propio pecado. Son reos de su propia actitud. Son reos de la degeneración espiritual, moral, sentimental, físico, social, en el cual se mueven. Precisamente porque, hermanos, el pecado va esclavizando poco a poco la vida, el corazón de la persona, y lo va llevando, hermanos, a una distorsión de la imagen original de Dios en cada una de nuestras vidas. Cada uno de nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Ahora, la pregunta es, ¿nos parecemos a Dios? Tal vez no en lo físico, porque no podemos nosotros dibujar, por eso Dios prohibió que se hiciera una imagen de Él. Éxodo capítulo 20, se lo prohibió al pueblo de Israel: no te harás imagen, ¿verdad? Ni ninguna semejanza de lo que está arriba, o sea, de Dios. ¿Por qué? Hermanos, porque no se está refiriendo a que Dios tenga una figura de hombre, sino se está refiriendo más bien al Espíritu de Dios. Más que todo la parte espiritual, la parte moral, el carácter moral de Dios es el reflejo que usted y yo tenemos, hermanos, que llevar también como seres que fuimos creados a imagen de Dios. Pero claro, Satanás, hermanos, que es el que distorsionó la imagen de Dios en la primer pareja humana, en Adán y Eva, cuando los llevó al pecado de la desobediencia y de la rebelión, del orgullo, de la vanidad en el corazón, hermanos, y que eso hizo que la imagen de Dios se distorsionara de tal manera que vemos, hermanos, el dolor que aflora en el hombre que no se conocía, la vergüenza del hombre que tampoco se conocía antes de que el hombre pecara, huir que tampoco se conocía, derramar sangre de un ser humano, como lo vemos en el caso de Caín, cuando se levanta contra su propio hermano llamado Abel. Y así, hermanos, la tierra fue llena de toda maldad. ¿Por qué? Porque el hombre perdió por causa de Satanás y las tentaciones del diablo, hermanos, que encontraron eco en el corazón de la primer pareja. Se distorsionó la imagen de Dios a causa del pecado. De tal manera que el pecado llegó a ser, hermanos, una esclavitud que lleva al hombre, como lo hemos leído aquí en la carta a los Romanos, lo lleva a la muerte. Y no solamente hablando de la muerte física, que eso es la parte final de la vida del hombre, sino, hermanos, la parte, digamos, de muerte espiritual, que es lo peor que puede sucederle al hombre. La muerte espiritual, porque la muerte espiritual significa una separación de Dios. Y cuando hay una separación de Dios, entonces, hermanos, la degeneración del pecado en la vida del hombre llega al punto culminante, como el caso de Sodoma y Gomorra. Llegó a un punto culminante de tal manera que Dios dijo: estas ciudades no pueden sobrevivir más, porque su pecado ha llegado, dijo Dios, hasta mi presencia. O sea, se habían, hermanos, deleitado en el pecado al extremo que en definitiva no tomaron ningún reparo para actuar y para temer
el nombre de Dios de ninguna manera. ¿Sabe lo que yo pienso? Es que estos pueblos, hermanos, de alguna manera, ellos habían conocido acerca de Dios porque Dios, dice la palabra, se ha revelado en la creación. Nadie puede decir lo que vemos, el planeta, la galaxia, las millones de galaxias que dicen que existen en el universo, no solamente una, sino miles de millones. Todo lo que existe. Nadie puede decir esto, miren, la verdad que creo que fue el resultado de la casualidad. Nadie se cree eso, hermanos, solo algunos que creen en las teorías de la evolución. Pero es difícil, hermanos, que un ser humano con inteligencia, como Dios nos creó, podamos atribuirle a un accidente, podamos atribuirle, hermano, a cualquier cosa que no sea un creador, todo lo que hay y todo lo que existe. Eso es lo que dice la Biblia: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento, hablando del universo, dice, anuncia las obras de sus manos. O sea, la misma creación, hermano, nos habla de Dios, pero cuando el hombre pone esos filtros y dice, no, yo no me voy a volver fanático, porque algunos le llaman fanático el creer en Dios. No, creer en Dios no es fanatismo, es inteligencia. Porque cuando nosotros nos damos cuenta, hermanos, que hay una mano, hay un ser eterno, superior, inmenso, como la Biblia lo describe, eterno, santo, puro, poderoso, grande, majestuoso, todos los atributos que la palabra de Dios le da, hermanos, llega uno a entender definitivamente que cuando estamos apegados a Dios, cuando estamos unidos a Dios, es la única manera como el ser humano no se degrada. Pero entre más lejos usted esté de Dios, más se va a distorsionar su vida ante la imagen del Creador. Y eso es lo que pasó en Sodoma y Gomorra. El pecado, hermanos, poco a poco fue tomando espacios en el corazón, en la mente, en los sentimientos, en la voluntad, en los quehaceres de la ciudad, en la convivencia social. Hermano, el pecado fue tomando el terreno, ganando terreno poco a poco, al fin que esta generación llegó a perder de vista todo lo natural. Y aquí, hablando específicamente, hermanos, en la parte sexual, perdieron de vista la ley de Dios, de lo que Dios había creado para la perpetuidad del ser humano. Creó a la mujer y creó al hombre. Y le dio mandamiento para que hombre y mujer se unieran y se multiplicara la raza humana sobre la faz de la tierra. Ahora, ¿cuál era el propósito original de Dios para que se multiplicara la raza humana? Hermanos, levantar, dice la Biblia, un pueblo para su gloria. O sea, que todos los seres humanos originalmente, hermanos, fuimos creados para la gloria de Dios. Por supuesto que el pecado ha distorsionado esa realidad, pero ¿qué sucedió en Sodoma y Gomorra? Como ellos se alejaron tanto de Dios y le dieron tanto espacio al pecado en sus vidas, hermanos, perdieron la imagen de Dios y perdieron también los principios que Dios había establecido para la convivencia humana. Y en esta parte, ahí, hermanos, donde se desarrolló lo que hoy en día conocemos como el homosexualismo. ¿Dónde se desarrolló este pecado? Algunos le llaman este punto de vista de la sexualidad en la modernidad. Vamos a usar palabras así un poquito. ¿Dónde se originó esta conducta pecaminosa del hombre para con Dios y para la misma sociedad? Hermano, fue precisamente en estas aguas oscuras
de un pueblo que rechazó a Dios, de un pueblo que se envaneció en su mente y no tomó en cuenta la palabra de Dios, no tomó en cuenta el temor de Dios. ¿Por qué? Porque el pecado, hermano, se había apoderado, los había esclavizado de tal manera que llegaron a esa parte tan baja de degradar su propia vida. Y fíjese cómo ha perseguido este espíritu, hermanos, a los seres humanos hasta el día de hoy. El día de hoy hay movimientos muy grandes para que este tipo de conducta sexual sea aceptada por la sociedad como algo normal. Incluso hay algunas personas que piensan que la persona ya nace así, en un cuerpo, le llaman equivocado. Una mujer que se considera hombre nació en un cuerpo equivocado. Entonces, si nació en un cuerpo equivocado, hay que cambiar el cuerpo para que el cuerpo se acomode a lo que la persona es por nacimiento. Pero eso, amado hermano, es una aberración a las Escrituras. Y es por eso que, hermano, el no aceptar esta área, esta forma de pensar de muchos hoy en día en el mundo, por eso rechazan a la iglesia, por eso se rechaza a Dios, por eso se rechaza la Biblia, porque es más fácil rechazar a Dios, todo pensamiento de Dios, es más fácil rechazar a la iglesia y verla como un mal y no un bien dentro de la sociedad, o rechazar la Biblia diciendo que son libros escritos por hombres. Es más fácil todo eso, hermanos, que aceptar la responsabilidad personal debido a que la persona está fuera de sí, en el sentido de que ha permitido que el pecado llegue a tomar tanto espacio en su mente, en sus sentimientos, en su voluntad, en su vida, en su corazón, de tal manera que lo divino ya no tiene cabida. Por eso dice el apóstol Pablo en este pasaje que estudiamos esta semana de Romanos, que a causa de que el hombre se envaneció en su razonamiento y sacó a Dios de su mente y de su corazón, dice que por esa razón el hombre cayó en toda esa degradación que les acabo de leer, todas esas características que menciona la Biblia de las sociedades en el tiempo final. Y estamos en ese tiempo de ver hombres con esas características. Estaba escuchando a un joven que asesinó varias personas allá en los Estados Unidos hace unos meses atrás, justificando, diciendo que él oía unas voces que le decían que tenía que actuar de esa manera y de matar y de destruir a tantas personas. De esa manera estaba justificando que alguien al oído le dijo que lo hiciera. Hermano, estamos llegando a esos niveles que la Biblia menciona precisamente porque el pecado se ha apoderado tanto de la sociedad. ¿Por qué? Porque el mismo hombre, hermanos, hemos permitido. Porque el pecado dentro de toda la sociedad hoy en día, la maldad que hoy nosotros vemos, ¿sabe? Comenzó poco a poco. Comenzó de persona a persona. Así como comienza lo contrario, ¿verdad? Que sería cómo cambiar una sociedad. ¿Sabe cómo va a cambiar una sociedad? Cuando vamos cambiando uno a uno. Y cuando vamos, hermanos, mostrando la gloria de Dios, cada uno en nuestra propia vida, nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestras casas. Hermano, en la medida que la luz del Evangelio va alumbrando a través de cada uno de nosotros, así es como va a cambiar una sociedad. Y lo contrario, también el mal. El mal entra poco a poco y va minando y va ganando terreno hasta que aquello se convierte en un pantano donde ya nadie puede salir, donde ya nadie fácilmente puede, hermanos, salir a causa de que el pecado se vuelve una esclavitud. Ahora, cuando llega a ese punto, hermanos, Dios no tiene más que traer un juicio.
Porque cuando ya el hombre no responde a Dios, es como cuando usted toma todas las medidas con su hijo, ¿verdad? Le dice, mira, primero lo llama la atención, no tienes que hacer esto por esta y estas razones, pero no obedece. Entonces viene otra medida, pues hoy no vas a hacer esto, esto y lo otro, debido a que no me has obedecido. Pero no le importa de todas maneras. Entonces viene otra medida, tal vez la medida disciplinaria. Y así, hermanos, va aumentando las medidas de dureza disciplinaria por causa de la actitud de un hijo que no quiere obedecer. De la misma manera, Dios, hermanos, advirtió. Usted recuerda que la Biblia en el capítulo 6 y 7 de Génesis habla precisamente del juicio que Dios trajo en el diluvio. Ahora, ¿por qué Dios trajo juicio del diluvio universal? Dice, porque aquella generación se había degradado tanto que a pesar de que Noé les habló por 120 años, ninguno de ellos respondió al llamado de Dios. Como estos jóvenes, quienes sus maestros les dijeron, no, vénganse, no vayan más allá, porque hay un peligro inminente debajo de sus pies. Y no obedecieron, no le hicieron caso al llamado, y se hundieron y se murieron. De la misma manera, amado hermano, cuando el hombre no responde a Dios, no hay otra forma sino, hermanos, el caer bajo el juicio de Dios. Y es lo que dice también el apóstol Pablo en este pasaje que hemos estudiado esta semana. Quiero leerles otro versículo de este capítulo 1 de Romanos, el versículo 32. Léalo conmigo si quiere usted ahí en su Biblia. Romanos 1:32 dice, quienes habiendo entendido, fíjese, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas, o sea, este tipo de esclavitud de pecado, son dignos de muerte. Dignos de muerte. ¿Qué quiere decir? El juicio. Ahora, muchas personas dicen, mire, si Dios realmente existiera y si Dios fuera amor, ¿por qué Dios permite la maldad? ¿Por qué Dios castiga? ¿Por qué Dios hizo un infierno? Si en realidad Dios es el Dios bueno y el Dios de salvación, ¿por qué todo esto? No, es que a veces le atribuimos a Dios cosas que realmente no son atribuciones de Dios, sino que son consecuencias de nuestras propias decisiones. El juicio, hermanos, no es, digamos, algo que esté en el corazón de Dios hacerlo. Al contrario, la Biblia dice que Dios no quiere la muerte del pecador, sino que Dios quiere que todos los hombres se arrepientan y que todos vengan al conocimiento de su verdad, dice la palabra. De tal manera amó Dios al mundo, nos amó a todos. Pero claro, no todos, hermanos, a quienes Dios amó han respondido al llamado, a la advertencia divina, hermanos, de no caer cautivos en el pecado, porque eso nos va a degradar y nos va a llevar a la misma muerte, a la misma destrucción. Pero no todos han querido responder, pero no es culpa de Dios. Hermanos, las guerras no son culpa de Dios. Los homicidios no son culpa de Dios. Todo lo malo que existe en el mundo no es culpa de Dios, es culpa del hombre. Que le hacemos más caso a la voz del enemigo, como este joven que dice que alguien le decía en el oído, haz esto y haz lo otro, que a Dios. Cuando se trata de obedecer a Dios, estamos tratando de justificar si realmente Dios existe o no. Pero cuando se trata de obedecer lo malo, ahí nadie justifica, sino que lo que hace es practicar las cosas que siente u oye o piensa hacer. Pero amado hermano, Dios no quiere que estemos en esa condición. Mire, cuando Dios saca a Lot, vamos ahí a esta segunda parte,
La única forma, hermanos, de escapar de la esclavitud del pecado que degrada y que conduce a una persona a la muerte es responder al llamado de Dios. Y Dios envió ángeles del cielo para sacar precisamente a Lot, porque Lot era parte de la descendencia que Dios había de sus hijos, que Dios había levantado en Abraham, porque Lot era sobrino de Abraham. Entonces ya Dios entró en esta escena salvando a este hombre y a su familia por amor a lo que él había prometido a través de Abraham, su familia, su pueblo. De la misma manera, hermanos, cada uno de nosotros que somos hijos de Dios, Dios nos va a llamar, nos va a advertir cuando nosotros estemos pisando terreno peligroso, donde peligra nuestra vida, donde se puede romper el hielo, hermanos, y morir asfixiado. Dios nos va a llamar. ¿Por qué? Porque usted y yo somos parte del pueblo de Dios. Y no solamente los que ya somos pueblo de Dios, sino también a todos los pecadores del mundo. Dios les está llamando para que salgan de esa zona de peligro, de muerte inminente, y se vengan a Él. Entonces Dios, ya hablando aquí de la advertencia divina y de la única salida que tiene, hermanos, esta situación de degradación del hombre, Dios llama a Lot, a su esposa, a sus 2 hijas, y como ya las hijas se habían casado, mire cómo es de misericordioso Dios. Dijo: no puedo dejar los yernos, así que me los voy a traer también, o a las nueras si hubiera sido un caso. Pero qué triste, hermano, que cuando el pecado ha ganado tanto terreno en el corazón del hombre, no se haga caso al llamado de Dios. Yo puedo ver en la actitud de estos 2 yernos que dijeron: tú te estás burlando de nosotros. ¿Cómo te puedes imaginar que haya un Dios que va a venir a destruir la ciudad? Si nosotros estamos felices aquí, haciendo lo que nosotros queremos, viviendo como nosotros deseamos vivir. Te estás burlando de nosotros. No le creyeron. Le atribuyeron, hermanos, el llamado a una burla. Lo mismo hace el mundo hoy en día, hermano. Aquel que no quiere realmente responder porque ha permitido que el pecado gane tanto terreno en su vida, ya no escucha a Dios, ya no escucha el evangelio, ya no escucha la palabra, ya no quiere creer, precisamente porque ha ganado terreno el pecado en su vida. Pero aún así Dios lo sigue llamando, aún así Dios sigue insistiendo, porque para Dios no hay nada imposible. Y como dijo Pablo: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Es decir, hermanos, que el poder de la palabra puede quebrar esa dureza muchas veces del corazón del hombre para rescatarlo de esa condición en la que se encuentra. Pero, hermanos, hay personas que no atienden el llamado de Dios. Pero Lot al menos y su familia dijeron: pues nos vamos. Si los yernos se quieren quedar, que se queden. Es una decisión personal. Y lo mismo podemos decir hoy, hermanos, en cuanto a la familia. Tenemos que hablar de Cristo, tenemos que testificarle a la familia. Si la familia no quiere creer, será una responsabilidad de cada uno delante de Dios el día del juicio. Ahí Dios, cuando nos llame a todos los seres humanos al juicio eterno, hermanos, cada uno va a responder de manera personal. Ahí no me podrá ayudar mi mamá, ni mi papá, ni mi esposa, ni el esposo, ni mi hijo, ni mi suegro, ni mi suegra, nadie, hermano. Será un juicio de carácter personal. Aquellos que hemos recibido a Cristo, tendremos un abogado que nos va a defender allá en la gloria de Dios, que nos va a dar testimonio, suyo y va a decir: no, esta es mi hija, mi hijo. Así que irán a vida eterna, no a condenación eterna, porque dieron testimonio de mí cuando estaban en la tierra.
son parte de mi familia, dirá Cristo. Tienen que vivir conmigo porque yo les prometí que iban a vivir conmigo. Pero aquella persona, hermano, no va a tener justificación como estos yernos que dijeron: te estás burlando de mí, esos son cuentos lo que me estás diciendo, esos son sueños de tu propio corazón, esas son exageraciones que tú estás hablando. Bueno, se quedaron. Pero fíjese, hermano, cómo es el poder del pecado, que la misma esposa de Lot, cuando iban huyendo, dice la Biblia, saliendo de Sodoma y Gomorra hacia esa pequeña ciudad llamada Zoar, en ese camino que era más corto que el camino que originalmente los ángeles habían establecido, dice que volvió atrás. Volvió a ver atrás. Lo que Dios les había dicho a través de los ángeles es: no miren ni siquiera atrás. Vean solo hacia adelante hasta llegar al lugar de refugio, donde se van a escapar del juicio. Pero ella volvió a ver atrás. ¿Y qué pasó? Dice la Biblia que el juicio la alcanzó. Se convirtió en una estatua de sal en el camino. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué volvió a ver atrás? Porque su corazón, hermanos, había salido físicamente del territorio de Sodoma y de Gomorra, pero todavía el corazón estaba dominado, hermano, por el espíritu de pecado que había allí en Sodoma y Gomorra. A muchos nos puede suceder lo mismo. Hemos salido de una religión tradicional, hemos salido de una religión X, de una filosofía, de una forma de pensar, de un territorio, incluso físicamente hablando, de aquí para allá. Pero si nuestro corazón, hermanos, no ha sido lavado con la sangre de Cristo, el espíritu del pecado nos va a perseguir. Podemos estar libres de una idea o de una religión o de un territorio donde consideramos que hay mucha maldad, pero hermanos, si nuestro corazón no ha sido lavado con la sangre de Cristo, el pecado nos va a alcanzar. Tarde o temprano, donde quiera que estemos. Y eso fue lo que pasó con ella. Hermanos amados, Dios nos está llamando para que nosotros salgamos de esa. Y sabe que la única salida, de la misma manera como Lot solamente tenía un camino, hermanos, que seguir, y un lugar único para salvarse, que era la ciudad de Zoar. De la misma manera, hoy en día, hermanos, hay un solo camino y un solo lugar donde usted y yo podemos encontrar la salvación del pecado, la salvación de la muerte y la salvación de la vida eterna en Cristo Jesús. Solamente a través de la gracia de Cristo, hermanos, usted y yo podemos escapar del juicio venidero, escapar de la perdición que le espera al hombre, hermanos, que rechaza por su orgullo a Dios. Solamente Cristo es el camino, la verdad y la vida. Él mismo lo declaró, hermano, que Él es el camino, la verdad y la vida, y el único que nos puede liberar del pecado y darnos vida. Vea las palabras que Jesús, en el capítulo 8 del Evangelio de Juan, y con esto voy a terminar, le declaró a los judíos de su tiempo, su pueblo, pero también lo declara para toda la humanidad. Capítulo 8 de Juan, versículo 31, dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Por qué? Porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Solamente, hermanos, hay una manera como podemos ser libres de la esclavitud del pecado y las consecuencias de muerte que trae el pecado. Y la única forma es conocer la verdad. Porque esa verdad en sí es tan poderosa que nos libera, hermanos, del estado de degeneración, de condenación de la cual nuestra vida está revestida. La verdad. ¿Y quién es la verdad? Fíjense que aquí nos estaba refiriendo a la ley.
no estaba refiriendo a un mensaje, sino que se estaba refiriendo a quien se refería la ley. No la ley en sí, sino a quién se refería la ley, a quién se refiere la palabra. Hermanos, y esa verdad de la cual ellos debían de conocer, que les traería libertad, era Jesús. Porque más adelante, hermanos, el Señor Jesús, fíjense lo que les dice en el versículo 58. Dice, Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. En otras palabras, el Redentor que anunció Abraham, desde aquel momento cuando Dios formó a través de sus lomos el pueblo de Israel, a través del cual el Mesías vendría con la vuelta de los años, de los siglos, le dice: antes de Abraham yo soy. Está hablando, hermanos, de que Jesús se identifica aquí como el Dios eterno, como la verdad misma encarnada. Más adelante en este capítulo, en este libro, mejor dicho, el capítulo 14 y versículo 5 y 6 dice, Tomás le dice: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Y el versículo 6 dice, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Fíjese, tres cosas. Jesús es el camino, es la senda que debemos de seguir. Si usted sigue a Cristo no se va a perder. Si usted sigue una religión se va a perder. Si sigue una filosofía humana se va a perder. Pero si usted sigue a Cristo, su palabra, el Evangelio, lo que revela el Evangelio acerca de Cristo, no se va a perder, porque Él es el camino. Dice, Él es la verdad. Hermano, hoy todo el mundo tiene su verdad. Las verdades relativas. Pero hermanos, hay una sola verdad. Y esa verdad se llama Jesucristo. Todo aquel que quiera conocer la verdad tendrá que pasar por la puerta que se llama Jesucristo. La puerta del conocimiento de Dios está en la persona de Cristo, que es la verdad. ¿Y a dónde nos conduce la puerta de la verdad en Cristo? Nos va a conducir a la vida eterna, gloria al Señor. Hermano, cuando Dios llamó a Lot a través de estos ángeles y le dijo: escapa por tu vida, es el mismo llamado que Dios nos hace hoy en día. Hermanos, escapémonos de la mentira del mundo. Escapémonos, hermanos, de la esclavitud que el pecado en el mundo produce. Sigamos a Cristo, amemos a Cristo, honremos a Cristo, sirvamos a Cristo. Hermanos, que Cristo llegue a ser la persona más importante para su vida. Su palabra debe de ser nuestra constitución. Su palabra debe ser nuestra verdad. Y cuando nosotros vamos en esa senda de obediencia al llamado de Cristo, lo que va a suceder, hermanos, es que nosotros vamos a escapar de todo lo que Dios ha profetizado, ha anunciado que va a suceder, y que no son ideas del pastor o de la iglesia, sino que son verdades que están reveladas en la palabra de Dios. Amados hermanos, estamos en ese tiempo cuando Dios nos está llamando para que vivamos una vida diferente, una vida que glorifique a Dios, una vida que exalte a Dios, una vida que sea, hermanos, el vehículo para que llevemos el testimonio de Jesús a aquellas personas que no tienen a Cristo en el corazón y que por tanto están expuestos, hermanos, a la perdición y a la muerte, a menos que nos volvamos a Cristo. De ahí el llamado, hermanos, de Cristo, para que usted y yo podamos seguirle, amarle y servirle fielmente todos los días de nuestra vida hasta el final. Póngase de pie, por favor, y vamos a orar. Amado Padre, gracias. En el nombre de Jesús te damos, Señor. Gracias, Jesús amado, por tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy también nos estás llamando
Nos estás advirtiendo sobre los peligros espirituales que hoy asedian nuestra vida, Señor. Oh, Señor, así como tú llamaste a Israel, Señor, a los hijos de Abraham, para que escaparan, Señor, de el juicio por la fe en Dios. Así también, Padre, este día tú nos estás llamando para que salgamos, Señor, de esa zona de contaminación espiritual que produce el pecado en nuestras vidas. Señor, que reconozcamos que necesitamos tu libertad, necesitamos, Señor, tu pureza, tu limpieza en nuestras vidas. Señor, que hoy también estemos dispuestos, como Lot, de salir de los dominios, Señor, de la influencia del pecado en nuestras vidas, para poder vivir una vida que te agrade, una vida que te exalte, una vida que te glorifique, Señor. Padre, tú vienes pronto, Jesús viene pronto, Señor, y debemos de estar preparados para esa venida gloriosa del Hijo de Dios. Santifícanos, Señor.